Hola, D5 ya está disponible, ya lo podés descargar y yo te dejo el enlace en la descripción para que lo hagas ya mismo porque no te podés perder esta versión de D5. Seguramente habrás visto mi videíto corto de 3 minutos en donde te mostraba todo. Bueno, hoy te enseño a usar absolutamente todo. Vamos a bucear en la interfaz de D5 Render porque ya tiene tantas cosas que es difícil encontrar, y una de las cosas más difíciles de encontrar es la dispersión, el scattering, que es la novedad absoluta. Desde hace muchos años que no veo una herramienta de scattering como esta en un software de rendering, y créeme que no te la vas a querer perder. Y además sorteo hoy 3 licencias Pro entre los que miren este video, y bueno, ya te voy a dejar las instrucciones. Míralo, no te lo pierdas, aprovecha cada minuto y ya mismo anda, descargalo y probalo por vos mismo, porque esta versión de D5 Render no se puede creer. La primera gran novedad es que viene en español. Fíjate, voy al menú y el menú está todo en español. Ay, profe, qué suerte. Yo estaba harto de verlo en chino. ¿Que vos lo veías en chino? Claro, ¿vos no? No, si vos venís acá a las preferencias, en general tenés el idioma. Ahí tenés en chino. En ese lo veía yo. No, también lo tenés en inglés y lo tenés en español. Vamos a ponerlo en español. Y en español te aparecen todos los menús, absolutamente todo en español, como corresponde. ¿Qué más? Respecto a la nueva iluminación global, vamos a hacer este render en D5 2.7 y en D5 2.6. Acá tengo las dos imágenes y veamos primero la de 2.6. Este es un render de 4K y a simple vista se ve bastante bien, pero comparémoslo con el 2.7. Este es 2.6, este es 2.7. Está más oscuro, profe. Me gustaba el otro porque el otro estaba más iluminado. Bueno, es que justamente, fíjate, el render tiene las mismas condiciones, son la misma iluminación con dos iluminaciones globales diferentes. Y este aparenta estar mucho más iluminado que este otro. Sin embargo, la gran diferencia que hay entre el 2.7 y la versión anterior, la 2.6, es justamente en el cálculo de rebotes secundarios. En este caso, que es la 2.6, hay muchísimos rebotes. Fíjate cómo llega la luz prácticamente hasta ese punto. A ver si nos podemos acercar. Hasta ahí. Y en la 2.7 los rebotes, lógicamente, no llegan hasta acá. Ah, sí, tenés razón. Inclusive en la anterior está quemada. Fíjate la textura del muro, que está prácticamente quemada. Y en la 2.7 la textura se ve correctamente. Sí, de todas maneras me parece, profe, que esto, perdóname que te contradiga, es discutible. A mí me gusta más la otra. ¿A vos te gusta más esta? Correcto. Bueno, va en gustos. A mí me gusta más esta. ¿Y por qué te gusta más esa? Y porque fíjate, mira, el render está calculado con una iluminación diurna, pero casi de atardecer, más allá de que está utilizando un HDRI Clear Sunny, las luces se llegan a ver, lo cual significa que este render es ya casi cayendo la tarde, y de hecho se nota acá en el reflejo que curiosamente estamos trabajando en tiempo real, ¿eh? Todo esto que vemos es tiempo real, no es un render. Volvemos al render y efectivamente a mí me da toda la apariencia de una suerte de atardecer, cosa que este no, este me da un baño de luz bestial por todos lados, que es cierto, antes lo veíamos como algo maravilloso. Sin embargo, ahora esta imagen tiene un poco más de contraste, dado que tiene mayor cantidad de sombra, producto de un cálculo más exacto de los rebotes secundarios. No obstante, si a vos te gusta más esta, lamentablemente ahora te vas a tener que bancar esta, y si querés que te salga así, la vas a tener que sobreexponer y punto. Ah, ¿le puedo poner mayor exposición? Claro, puedes hacer lo que quieras. No te olvides que lo que vos vas a ver en el render, en realidad, lo estás viendo acá
en D5 Render. O sea que si yo le subo la luz acá donde dice luz, esto se ilumina más. Podemos decirlo así. Bueno, me quedo tranquilo. Entonces, me gusta la versión 2.7. Bueno, me alegro. Pero vamos a verlo en una escena interior. Mira, por ejemplo, vamos a ver una escena nocturna. Ahí está. Y tiene un montón de luces. Vamos a decirles que no las queremos ver. Así que voy acá a mostrar y le digo que no me muestre las fuentes de luz, pero sí, obviamente, que renderice. ¿Y qué hay? ¿Es una tele? Sí, es una tele que tiene un material emisivo que es un video. Pero no se mueve el video, no es un video, una foto. No, es un video. Si vos venís acá y le pones que no querés que sea estático, ¿ves? Eso se empieza a mover y lo que vos ves de iluminación, porque esto está cambiando de iluminación, también repercute en el ambiente en tiempo real. Ah, mirá, y se apagó. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Bueno, te decía, vamos a renderizar esta escena en 2.7 y vamos a renderizarla en 2.6. Vamos a detener esto más o menos por acá. Espero en el 2.6 caer en el mismo lugar. Pero vamos a hacer el render así que vamos a render y hacemos un render de 8K y le damos render. Al cabo de unos minutos tenemos nuestro render que se ve bastante bien. Claro que sí, se ve muy muy bien. Che, está bueno, pero mirá todas las sombras, porque hay sombras de esas que decís vos que son de iluminación global. Lógico, fíjate, acá abajo hay sombras que son producto de la oscuridad, es decir, que no le da ninguna luz, pero en la transición hasta la luz hay otro tipo de sombras que la están dando, por un lado las otras luces, pero también la iluminación global. Es interesante cómo esta parte está totalmente oscura, pero no llega a ser un negro 100% absoluto. ¿Y en el 2.6 cómo quedó? Y en el 2.6 quedó así. Ah, una mierda, pero está toda quemada, tiene luz por todos lados. Bueno, en el render anterior dijiste que te gustaba más la del 2.6. Sí, pero esta parece que está todo prendido. ¿No da una sensación así de intimidad para ir a ese sofá con una minita y decir, ven aquí, querida, miremos la tele, que tengo un video de D5 Render para ver? Bueno, efectivamente, es decir, se nota que este es mucho más preciso que este. Es decir, este tiene una iluminación global que en realidad engloba absolutamente todo y este tiene un mayor contraste. De nuevo, hay gente a la que le va a gustar más este que este. No obstante, este es más correcto, si se puede decir la palabra correcto, porque, bueno, tiene el nuevo cálculo de la nueva iluminación global que ha desarrollado D5, que incorpora mejoras en el cálculo de la iluminación global, es decir, en los rebotes, en las sombras y en los reflejos. Fíjate el reflejo que tiene la campana esta del gramófono en 2.7 y fíjate lo que es en 2.6. Sí, en el 2.7 está más clarito. No, no es que está más clarito, o sea, o sí, ponele, pero hay un cambio, lo puedes ver acá, por ejemplo, en este jarrón también, ahí lo ves, fíjate cómo el reflejo es mucho más lógico, en este caso está reflejando la oscuridad que le da este panel, vamos a acercarnos, a esto me estoy refiriendo, y en el caso del 2.6, bueno, el reflejo este es mucho más clarito, como si todo esto estuviera súper iluminado. Que si fuera acá arriba puede ser porque tiene luz, pero acá abajo no. Pero está borroso. No, no es que está borroso, está perfectamente definido, solo que está haciendo foco en esta parte y entonces los elementos que están en el primer plano salen borrosos, porque está calculado con profundidad de campo. A ver, mostrame otra vez. 2.7, 2.6. Definitivamente me quedo con el 2.7. ¿Y qué más? Bueno, si bien no he medido particularmente cuánto tardó este render respecto de este render y no tengo ganas de hacerlo de nuevo ahora, se nota que la versión 2.7 es un poco más rápida que la versión 2.6 en renderizar. En este caso, este render lo hizo mucho más rápido que este render y este render lo hizo mucho más rápido que este render que estaba en la versión 2.6. Depende de la escena, depende de un montón de cosas. Puede ser que lo notes imperceptiblemente o puede ser que lo notes realmente con mucha diferencia. Bueno, otra novedad son las luces.
Vamos a eliminar todas estas luces que tengo acá, para lo cual le digo que me seleccione las luces, nada más que luces, y selecciono absolutamente todo y lo borro. ¡No, profe! Ah, pero mirá, se sigue viendo. Claro, se sigue viendo porque esto sigue iluminando, pero también lo vamos a apagar. Lo selecciono y le digo que tenga 0 intensidad. Hoy no se ve un carajo. Se apagó todo, pero mira, vamos a crear unas luces y vamos a poner luz de foco y vamos a ponerlas por acá. Y fíjate que ahora tenés este puntito de acá, que si vos lo seleccionás en el momento en el que se pone amarillo, tenés la posibilidad de alumbrar hacia el lugar donde vos quieras. Esto antes no sucedía, tenías que andar rotando la luz y demás para que esto pasara. Este movimiento de la luz se puede animar. Vamos a hacer una escena y añadimos esta vista y vamos a decirle que esto dura unos 10 segundos. Si yo le doy play en este momento, no pasa absolutamente nada. Correcto, pero fíjate esto. Vamos para acá y en este punto selecciono la luz y me vengo acá arriba donde dice luz de foco y añado un fotograma clave. Le doy un clic ahí, entonces la posición a donde está esa luz queda grabada. Y ahora me voy al final de la secuencia y acá modifico la posición de la luz. Entonces la selecciono y le digo que mire, no sé, que alumbre para la tele. Y ahora le das otro fotograma clave. Correcto, venimos acá, le damos otro fotograma clave y cuando volvemos al principio vemos cómo la luz se va moviendo a lo largo de lo que son los 10 segundos de animación que hemos creado. Ah, está bueno esto, profe. Sí, está muy bueno. Volvamos a nuestra escena y supongamos que yo voy a crear otras luces por acá. Las podés ir creando de a una o copiándolas. Selecciono todas y vamos a modificarle la intensidad a todas. Por ejemplo, ahí vamos a ponerle una IES, puede ser esa. Seguimos modificando la intensidad, la hacemos un poquito más cálida. Y si ahora vos querés mover los puntitos, ¿cómo haces? Bueno, venís y seleccionás uno solo, ese por ejemplo, y todas las luces siguen a ese punto donde vos lo pongas. Entonces, si vos querés que alumbren acá a la mesa, lo pones ahí a la mesa. Todas las luces que vos tenías seleccionadas van a parar a ese punto. Y si yo no quiero que vayan a ese punto... Y no las selecciones, boludo. Ah, qué pelotudo, tenés razón. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Bueno, para los amantes de la inteligencia artificial, ¿se acuerdan que en la versión 2.6 ya había una herramienta de inteligencia artificial que era esta, que nos generaba los mapas de textura por inteligencia artificial? Pero a veces pasa que la textura que nosotros elegimos, porque este material lo creamos nosotros, no tiene la resolución que nosotros queremos, es una textura pequeñita. Acá está la textura, fíjense que efectivamente es una textura pequeña. Y para estos casos, la versión 2.7, fíjense que acá tiene un botoncito nuevo que procesa el mapa base con inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Hago clic y tiene dos opciones. Puede convertir a esta textura en una textura Ultra HD, es decir, incrementarle su tamaño a través de inteligencia artificial, e inclusive puede crear sin costuras. Entonces, primero hacemos la textura Ultra HD, la empieza a generar y cuando termina nos pregunta si queremos confirmar. Vamos a decirle que sí, confirmamos y nuestra textura ahora es HD. Pero además también tenemos la posibilidad de crear sin costuras. Entonces, crear sin costuras en realidad es convertir esta textura en una textura de la que se denomina seamless, aquella que podés copiar a lo largo de un mapeado con un tile X y que justamente no se noten las costuras. Para eso venimos a crear sin costuras. Oh, profe, eso es mundial. Nos aparece esta ventanita. Le ponemos acá crear sin costuras, la empieza a generar. Es que eso te va a hacer que vos pongas la textura esa y cuando se copie no se note que es una textura chiquita y una al lado de la otra. Sí, lo podríamos explicar en esas palabras, pero sí, básicamente es eso. De todas maneras, no te esperes una gran cosa, un gran rendimiento que haga magia en este momento, porque lo están recién lanzando. Esto es una versión beta, como dice acá arriba. Entonces, bueno, puede ser que de entrada no funcione exactamente como querés, pero el hecho de que ya lo estén poniendo significa que esto va a avanzar bastante.
ahí terminó. No se nota. A ver, acércate con el zoom. Tenemos acá un zoom que nos lleva a las costuras y la verdad, donde se encuentran no se nota una costura, así que funciona bastante bien. Ponele. ¿Qué más? Bueno, siguiendo con el tema de inteligencia artificial, fíjate, acá al lado de los activos tenés este botoncito, al cual, si le hacemos clic, nos abre esta ventana de texto a 3D. ¿Qué es esa brujería, profe? Bueno, esto te permite generar a partir de texto un 3D. ¿Qué, así esos perritos que están ahí fueron generados por inteligencia artificial? Sí, la idea es que vos puedas poner acá lo que quieras. Poné. ¿Qué querés que ponga? Poné que haga un gato con cabezas de perro y patas de caballo. Bueno, lo podríamos poner, pero de nada nos va a servir ahora porque no tengo créditos. Estos créditos hay que comprarlos. Podés solicitar una prueba gratuita, pero acá hay varios ejemplos de objetos que se pueden descargar que han sido generados con inteligencia artificial. Fíjate que hay un montón. Tenés adornos, tenés ropas, comidas, naturaleza y entorno, originalidad, no sé qué será. Originalidad, parecen dragones. No, mira, acá tenés un pato. Por favor, te pido. Este es un pato mezcla con textura, a ver. Vamos a poner ahí donde dice remezcla. Claro, ¿ves? Nos dice que es un turtle duck. Vamos a ponerle with 6 feet. Y vamos a darle generar, no nos va a dar bola. Sí, efectivamente, nos manda a que compremos créditos o solicitemos créditos. A ver, vamos a insistir. Ahí me logueé. Mirá, y acá podés llenar, pones tu mail ahí y bueno, te hace preguntas a qué te dedicas y qué sé yo. Y muy probablemente esto te dé acceso a créditos para utilizar en esta nueva herramienta que promete ser muy revolucionaria. Sí, profe, me encantó ese pato tortuga de 4 patas. Ojalá hubiese podido hacerlo con 6. Bueno, pero ¿qué más tenemos? Bueno, en materia de video tenemos los templates o las plantillas que dan determinados movimientos de cámara y tenemos nuevas plantillas. Por ejemplo, esta que está bastante compleja, no la vamos a usar. Un paso elevado. Ahora vamos a hacer un paso elevado, es decir, pasa por un lugar, sube y lo mira, hacemos un clic acá y acá nos agregó, vamos a quitar esta de acá y vamos a ver cómo se mueve, se acerca, mira y se va para el otro lado, claro, pero yo lo quiero hacer con respecto a la casa. Lo interesante es que yo puedo editar la ruta y veo esto desde afuera, en este caso acá está, y puedo seleccionar esta ruta y moverla. Ahí tengo los 2 puntos, entonces vamos a hacer que se acerque más hacia la pileta y acá nos va mostrando el preview. En realidad en ese punto yo quisiera que estuviera viendo la pileta, así que me voy a llevar esto un poquito para atrás. Suponete que acá tenés una persona y ahí vamos. Bueno, interesante cómo funciona. A su vez también podés trabajar desde acá, haciendo que esto sea un poquito más corto. Ahí está de 200, vamos a hacerlo de 2000. Y ahí es mucho más largo. Entonces ahora esta visualización viene de mucho más lejos. Mira ahí donde nosotros queremos mirar. En este punto es en donde en una de esas me gustaría mover esto más hacia ese lugar, pega la vuelta y se va para el otro lado y se mete adentro de la casa. En fin, tenés para jugar un montón. Tenés el paneo espiralado que en el demo lo mostraban muy lindo. Tenés para deslizar en giro. A ver cómo funciona vamos a agregar ese. Vamos a ponerle esto en 10 segundos y vamos a decirle que haga 360 grados. Y vamos al principio de esta vamos a borrarla y editamos la ruta y bueno, acá se ve, ese es el largo de la ruta y lo que va haciendo la cámara a medida que se va acercando. Por ahí podríamos modificar esto un poquito para que mire más hacia la casa. Es bastante intuitivo, no es el mejor de los efectos que yo le agregaría a una animación, pero para algún caso te puede llegar a servir. Quitamos el preview y vamos a ver cómo se ve esto.
Ay, profe, me estoy mareando, boludo. Ese efecto no te lo uso ni en pedo. Creo que voy a vomitar, ya vengo. Tenés para jugar, fíjate, tenés el paneo espiral, tenés bueno, hay un montón, vos andá probándolos. Indudablemente todo esto te ayuda terriblemente a ir modificando tu animación de forma sencilla. Acá tenemos otro plano, este plano dura 3 segundos y lo podés ir modificando siempre desde editar ruta. Bien, muy buena la forma que le han encontrado. Vamos a darle largo a la ruta, vamos a darle un largo de 1000 y vamos a bajar esto hasta acá. Cerramos. Y ahí tenemos el preview, en realidad estamos mirando cualquier cosa, pero bueno, se entiende más o menos cómo funciona. Una gran innovación que trae la versión 2.7 tiene que ver justamente con las mejoras en el césped. ¿Qué mejoras en el césped? El césped es lo peor de D5 Render. Escúchame, ahí se ve... Perdón, es que me fui a vomitar. Ahí se ve, el césped nunca fue un gran mérito de D5. ¿Terminaste? ¿De qué, de vomitar? No, de hablar pelotudeces. Sí, claro, eso es una textura, todavía no puse el césped. Ah, bueno, pero igual es una cagada el césped de D5. Todo el mundo lo dice, yo se lo escuché decir a muchas personas, a grandes youtubers. ¿Ah, sí? ¿Grandes youtubers? ¿Cómo quién? No me acuerdo. Bueno, muéstrame, a ver. Bueno, en serio. O sea, no solamente han mejorado el césped, que obviamente acá no lo vemos, ya lo vamos a agregar, sino que tenemos nuevos tipos de césped. Así que vamos a nuestros activos, material, y vamos acá abajo de todo donde dice Others. Esta parte en esta versión se les pasó y no la han traducido, pero debe ser otros en la versión final. Y vamos a donde dice Basic Materials. Y acá nos aparecen todos materiales básicos de pintura de autos, de tela, de desplazamiento, materiales emisivos, bueno, etcétera. Son los materiales básicos. Y acá tenemos los césped. Céspedes. Sí, ponenle césped. El pasto. Entonces, hago clic acá y se lo aplico a esta cara. Ahí estamos. Y no pasó nada. Uy, sí, ahí pasó, profe. A ver, cerrá la ventana. Cerramos esta ventana y fíjate lo que es este césped. Inclusive tenés muchos más. Este es uno, imagínate, esto lo estamos viendo en tiempo real. Pregúntate cómo se verá esto en un render. Este es otro, fíjate que siempre lo genera. Impresionante. Este es otro más. Este es el quinto y este es el sexto. Wow, profe, la verdad me saco el sombrero. Hacerle render, dale, hacerle render a los 6. Bueno, ahí los hago. Y acá están los renders, fíjate este. Wow, profe, se ve súper buenísimo. Voy a poner el próximo. Wow, a ver, dale más. Son 6, ¿no? Sí, 6 trae, seguramente después traerán más. Oh, mira eso. A ver, poné otro más. Ese tiene los cositos esos que yo me como siempre que me gustan. Oh, mira qué bueno. Ahí se ve por debajo del césped. Está medio raleado. Ahí se ve la tierra, no sé qué es eso. A ver, pero... ahí está, ¿ves? Y se puede hacer que no se vea. Sí, o sea, tenés un factor de densidad dentro de la configuración del césped y puedes hacer que la densidad sea máxima y no se ve. Y mira este último. Y vos le podés cambiar el color, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Se maneja con la textura que está por debajo y una mezcla con esto y así queda. La otra mejora que han incorporado es el mapa del canal de transparencia en colores. ¿Y eso con qué se come, profe? Te explico. Es súper importante para la postproducción del render. Cuando vos haces un render, tenés la posibilidad acá abajo de agregarle los canales. Y esos canales son todos estos que aparecen acá. La máscara del cielo, el ambient occlusion, el ID del material, las reflexiones, las transparencias y por último la profundidad en Z. ¿Ves? Este es el render, por ejemplo. Este es el ambient occlusion. Este es el material ID. Se ve todo color ahí. Sí, espera. Estas son las reflexiones. Esta es la máscara del cielo y estas son las transparencias. ¿Y qué tiene ahí? Está todo blanco, ¿para qué sirve? Bueno, pará. La diferencia es esta, fíjate. Eso está todo renderizado con D5 2.6. Pero fíjate cómo son las transparencias ahora en D5 2.7.
si yo las abro, fíjate que cada elemento transparente o cada tipo de material transparente tiene su propio color. ¿Y eso con qué se come, profe? Intuyo que nunca hiciste una postproducción de render, así que te voy a pasar a mostrar. Voy a abrir mi render en Photoshop. Y sí, y acá yo le hago brillo, contraste y nada más. Bueno, error, porque para eso sirven los canales. Fíjate, vamos a traer también el canal de las transparencias. Te lo voy a mostrar con las transparencias para que entiendas por qué es importante que sean de color. Acá las tengo y entonces tengo mi render y mis transparencias en color. Yo voy a llevar mis transparencias en color a mi render y fíjate que si yo le doy algún tipo de máscara o demás, efectivamente afectan solamente las transparencias. Pero esto no se usa así, esto se usa de la siguiente manera. Supongamos que queremos cambiar el tono de la transparencia del vidrio este que tenemos acá en el borde de la pileta. Entonces, yo abro mi capa de transparencia y voy a seleccionar por gama de colores y voy a hacer clic en este color. Entonces me selecciona solamente este color y me selecciona un vidrio de por allá, ¿ves? Acá se llega a ver también. O suponete que quiero seleccionar solamente este vidrio de acá, entonces selecciono por gama de colores ese de ahí. Es importante que la tolerancia esté lo más baja posible. Vamos a ponerla ahí. Le doy OK y me selecciona eso. Sí, ¿para qué te sirve que te seleccione eso? Porque yo ahora apago mi capa de transparencia y tengo seleccionado en mi render el área que se corresponde con ese vidrio. Supongamos que yo voy a generar una capa de tono y saturación con esa selección. Entonces, fíjate cómo funciona esto. Le digo que actúe sobre la imagen que está acá. De nuevo, fíjate que ya tiene la selección. Ese puntito blanco que se ve acá es la selección a la que va a afectar, que es esta parte amarilla. Entonces, vengo acá y voy y modifico las propiedades de luminosidad. Lo hago más oscuro. Y ves que se hace más oscuro nada más que esa parte. O lo hago más claro. Eventualmente quiero que se vea mucho más claro. O eventualmente quiero colorearlo. Entonces quiero que sea de un color en particular. Y le voy subiendo el color desde acá, le puedo bajar la saturación, le puedo bajar la luminosidad. Inclusive luego ya podría trabajar con valores de opacidad del elemento saturación que acabamos de hacer. Vamos a hacerlo con los vidrios de acá. Por ejemplo, supongamos que estos vidrios los queremos más oscuros y no los tenemos más oscuros. Entonces, prendo y hago una selección por gama de colores, selecciono esto y me selecciona absolutamente todo aquello que tiene que ver nada más que con esos vidrios. Fíjate que esta parte de acá no me selecciona, esta parte de acá no me selecciona, el vidrio de antes tampoco. Ahora lo apago y hago mi nueva capa de ajuste. En este caso vamos a modificarle, por ejemplo, los niveles. Y entonces yo muevo hacia un lado y hacia el otro y solamente se modifican esos valores. Ahora entiendo, está buenísimo, porque si antes era todo blanco. Claro, ¿ves? Fíjate, antes era todo blanco. Te voy a traer acá al Photoshop esta imagen y si yo llevo a mi archivo esto y le pido que me seleccione estos vidrios... Estás cagado, profe, porque son todo color blanco. Exacto. En cambio, estos no, estos son de color y yo puedo ir eligiendo los vidrios que quiero para hacer el ajuste que quiero. A ver, hacerlos más oscuros. Bueno, ahí está, ¿te gusta? Me parece impresionante. ¿Canales se llama esto? ¿Para qué voy a anotar? Otra de las cosas nuevas que trae son los nuevos caminantes, que vamos a ver que están bastante buenos. Vamos a hacer una herramienta de ruta de personaje y vamos a buscar aquellos que se llamen walking. Son todos estos que aparecen acá. Y vamos a pedirle que los ordene por aparición, es decir, el último que aparezca al principio. Y acá tenemos, todos estos son absolutamente nuevos. Hasta donde veo son todos parte de la librería Pro. Ah, mira qué interesante la minita esa ahí con los deditos. ¿Qué está bailando? ¿Esta? No sé, ¿querés que la probemos? A ver, vamos a descargarla. Y la seleccionamos. Y ahora marcamos la ruta. Quiero que esa chica camine desde ese punto hasta,
no sé, este punto de acá. Y no se mueve, profe, está estática. Sí, espera un poquito. Tenés que venir acá a mostrar y decirle que no te lo muestre estático, es decir, que te lo muestre moviéndose y acá la vas a ver. Ahí viene cantando, viene bailando, está súper contenta. Bueno, este es uno de los múltiples caminantes que hay, pero podríamos agregar muchísimos más. Vamos a detener esto y vamos a descargar estos. La verdad que yo no recuerdo cuál es nuevo, cuál es viejo, qué sé yo, pero dice que hay nuevos, seguro que hay nuevos. Marcamos ese, marcamos este también. Este con el vasito me gusta, esta chica. Sí, una minita esa, profe. Una señorita. Sí, minita. Señorita. Minita. Bueno, minita. Señorita. Bueno, ¿y qué más? Y nada, ahora suponete que le decimos que esto está hecho y entonces ahora en no la cargamos a la última, mira, perdón, vamos a cargarla, que era, la descargamos, esta era, ¿no? Ahí está, vamos a cargarla y ya quedó cargada, ¿ves? Acá tenemos las 4. Y nada, ahora es cuestión de hacer andar esto, ahí está, y nos aparece esa. Si hacemos esto un poco más ancho, ¿ves? Aparece más gente. Si lo hacemos un poco más denso, también aparece más gente. No son una locura, pero no está mal, o sea, vienen caminando lo suficientemente bien. Sí, eso viene como en pedo, se tomó un vino y... Esta es simpática, la que viene bailando. Bueno, hay de todo. Estos son los caminantes nuevos. Pero lo que me parece más interesante que los caminantes nuevos, vamos a borrar esto y ya nos vamos acercando a la novedad. Te decía, lo que me parece más importante en materia de rendering son los caracteres agrupados. Fíjate, vamos a borrar todo filtro que tengamos y esta vez vamos a buscar los que son nuevos de la versión 2.7. Ordenamos por defecto y acá están, ¿ves? Los combos en donde hay mucha gente. Por ejemplo, qué sé yo, este que yo ya lo descargué. Los selecciono y los pongo de una sola vez. Todos ahí. Profe, tenés una fiesta ahí. Sí, ¿ves? Pero digo, se pudieron poner muy rápidamente y así de la misma manera que están estos, hay otros más. Bueno, acá están en la nada misma, pero fíjate, vamos a bajar este que parece que son muchos y esto te sirve de repente para poblar, qué sé yo, un exterior de una explanada, de una plaza, de una ciudad. Mientras se descarga vamos viendo qué otros hay. ¿Ves? Hay grupos de gente haciendo cosas todos juntos. Por ejemplo, vamos con este. Y en lugar de poner 4 personas, pones un solo combo de una sola vez. Y ahora simplemente las seleccionamos y las ubicamos. Y mira lo rápido que... Se te llenó de gente el boliche, boludo. Está muy buenísimo. Me encanta. A ver, date una vueltita. Ay, mira cuántas personas que tenés, boludo. Ay. Hay algunos que están medio enterrados ahí. Y sí, porque obviamente esto mantiene un nivel. Acá esto ves que va subiendo, entonces esos se entierran. Pero bueno, en superficies planas anda fantástico. Muy buenísimo, profe. ¿Qué más? Y bueno, para tu render maqueta, por ejemplo, también hay nuevos activos. Estos activos son low poly, acá los tenés. Tenés toda clase de vehículos, tenés árboles low poly, tenés personitas low poly. Estas están buenísimas. Mira, vamos a poner este árbol y también vamos a cargar este árbol. A ver si hay alguno más. Este me gusta también. Vamos a descargarlo. Y vamos a llenar de árboles nuestra casa. Mira, traigo este otro, traigo este otro y también traigo este y este. Ah, y trae el tipito de la guitarrita. Este me gusta. Bueno, traemos a este lo ponemos acá en la puerta del boliche que está tocando para todos los otros. Dale. Bueno, entonces primero ponemos a este, lo ponemos ahí, lo rotamos. Bueno, ahí quedó el tipito de la guitarra. Vamos a poner nuestros arbolitos. Vamos a sacar la vista de perspectiva que no está buena en este caso. Ahí está, ahí me gusta un poco más. Ahí se ve más maqueta. Y vamos a poner arbolitos. Así que vamos acá a los activos. Y vamos a poner este. Y lo ponemos ahí. Traemos otro más. Este. Lo ponemos por acá. Traemos este. Y este va acá. Y así. Cargamos un auto. Y bueno, rápidamente tenés tu render maqueta con activos low poly. Bueno, todo muy lindo, profe, pero vos me tenés que mostrar la super herramienta que traes de 5, que te la pasaste hablando pelotudeces y no me mostraste el D5 Scatter. Es que lo mejor siempre queda para el final.
Fíjate. Ah, epa, cambió, ya no es más una maqueta, ahora lo construiste. Sí, porque te quiero mostrar lo del scatter, fíjate. Si nosotros venimos a los activos y buscamos acá donde dice dispersar, tenemos un montón de combinaciones que ya están hechas, en donde combinan distintos tipos de hierbas con distintos tipos de planta o eventualmente con distintos tipos de árboles o distintos tipos de arbustos, qué sé yo, lo que quieras. Y vos lo único que tenés que hacer es seleccionar el que querés, en este caso el Mountain Forest, y decirle a quién se lo querés aplicar. Yo se lo quiero aplicar, por ejemplo, mira, vamos a irnos bien lejos, se lo quiero aplicar a todo esto. Entonces hago clic ahí, me pregunta si quiero crear el área de dispersión, le digo que sí, y ¡boom! Ya lo hizo. Fíjate que hizo una bestialidad, pero bueno, hizo lo que yo le pedí. En realidad vamos a meternos acá para que veas que esto efectivamente, fíjate que no estamos hablando de baja resolución, son de bastante alta resolución. Sí, pero se perdió la casa. Sí, quedó por ahí adentro. Bueno, vamos a borrar esto. Simplemente seleccionamos acá y borramos. Y vamos a hacer sectores más chicos porque, digo, no tiene mucho sentido hacerlo en la totalidad. Vamos acá y vamos a hacer esta parte de acá, esta de ahí y esta de acá. Y entonces para eso voy nuevamente a mis activos, dispersar, me muestra todos los que hay y selecciono, por ejemplo, este. ¿Y qué es eso? Y es un césped que está cortado así por onditas. Bueno, a ver, Bueno, y hago clic acá. Me dice, ¿cree? si creo en Dios. No, pavo, si querés crear la dispersión. Ah, sí, creo. Y ahí tenés. Fíjate qué rápido y qué impresionante que es. O sea, tiene una resolución muy increíble. En este caso estamos trabajando, a ver cómo tengo el foco. Claro, con profundidad de campo, por eso no lo vemos bien. Ahí se ve perfectamente bien. Habría que modificar en una de esas ya el material de abajo, porque en algunos casos nos deja ver lo que pasa abajo. Esto se puede manejar a través de un tile, de un mapa UV, de un fit para que entre directamente en esa zona. A su vez también puedes modificar desde acá, qué sé yo, vamos a ponerle 10 y me lleva ese valor al doble. Podemos rotar 90 grados. Y a ver, mostrame otro, profe. Bueno, vamos a borrar este y vamos a buscar este césped que está acá, que se lo ve interesante. Selecciono donde lo quiero ahí, le doy crear y ahí está, en un segundo ya te lo hizo. Vamos a decirle, no sé, que queremos este y este vamos a ponerlo por acá. Le decimos que lo cree y ahí lo tenés. Wow, boludo, está fenomenal. A ver, andate para allá a verle. Mirá qué bestia todo lo que te pone. Es solamente un clic. Es solamente un clic. Y como te digo, o sea, tenés muchísimos más. Yo estoy trabajando con una versión beta porque todavía no está la versión completa. Por eso no tengo la posibilidad de usar este, por ejemplo, que este no lo tengo ahora, pero sí salen con la versión 2.7. Yo tengo una beta porque estoy grabando esto antes de que esta versión salga al mercado. Pero fíjate los ejemplos que muestra en el Rail de 5 render y son realmente impresionantes y la tecnología está disponible, lo acabamos de hacer acá. Y después tenés cierto control, por ejemplo, si vos te fijas acá, hay subáreas en donde en un área hay determinadas plantas, en otra área hay otra planta y así, y cada una de estas subáreas está mapeada con respecto a un elemento que es el que define las subáreas y a su vez, bueno, podés elegir, por ejemplo, qué sé yo, ese va a ser muy complejo. A ver qué otros hay, vámonos más abajo. Mirá este, qué lindo. Seleccionamos este y cambia las subáreas y por ende cambia todo el dibujo del landscape de la vegetación que tenemos ahí. Ah, mirá, ahí cambió. A ver, búscate otro. Bueno, buscamos otro acá. Pongamos, no sé, este que tiene bandas que no son tan perfectas. Ah, ahí cambió otra vez. Fíjate, acá le cambié por tile y mirá cómo se ve. ¿Y qué es ese área num? Bueno, en realidad hay muchísimos factores que entran en juego, porque cada uno de estos, por ejemplo, tiene la posibilidad de, por ejemplo, vos seleccionás el subárea
cero, y dentro del subárea cero tenés todo este contenido en donde le decís la cantidad de porcentaje que querés que haya de cada una. Por ejemplo, de esta queremos que la escala sea un poco más grande, 142%, y se hacen más grandes. O sea, vos vas a poder crear tus propios presets, incluyendo acá adentro cada una de las plantas que vos querés. Simplemente haces clic acá y elegís cuál de todas estas querés que vaya y te vas haciendo tus propios combos. Puedes hacer la vegetación que quieras, que se te ocurra, y además después tenés los patrones, que son estos de acá que te mostré recién, en donde vos podés elegir qué patrón en particular querés usar. Por ejemplo, bueno, ya hemos visto un montón. No sé, pongamos suponete. Ay, ¿qué te hizo? Una cagadita ahí. No, bueno, cada uno tiene su área de distribución, vos podés ir combinando. En este caso, me sirvió para hacer estos patrones acá, pero esto está súper grande. En una de esas habría que hacerlo más chiquito o manejarlo de acá y decirle que el stretch es de 0.1, suponete. Oh, mire, qué cosa rara, profe, esto. Sí, ¿ves? Como hicimos 0.1 por 1, quedó así. Si yo acá le pongo 0.1 también. Se llenó de cosas, se fue a la mierda. Exactamente. Y yo vuelvo a mi imagen de día y ahí tengo todo populado en muy poco tiempo con las plantas que yo quiero. En realidad no lo hice con las plantas que yo quiero, pero como te digo, vos lo vas a poder hacer a tu manera, con las plantas que vos querés, con la forma que vos querés, con las distribuciones que vos querés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué te pareció? Una animalada, una cosa bestial, no tiene parangón. Siempre sorprende D5 y esta versión realmente sorprendió y mucho. Esta última herramienta que te mostré recién es... A ver, no tengo palabras. Yo recuerdo la última vez que trabajé con scattering fue en 3D Studio Max con el plugin de Scatter, creo que era la versión 2.0, y era un peligro porque cada vez que querías poner un determinado tipo de planta en una... Era con poligonales, se trabajaba con poligonales cerradas, estallaba y se cerraba el 3D Studio Max, o V-Ray no te lo renderizaba. Bueno, acá funciona a las mil maravillas y esto recién empieza. Tenemos que bucear muy profundamente en todos estos detalles que te mostré al final del scatter o la dispersión que tiene de 5 render, porque te puedo asegurar que se pueden hacer cosas maravillosas con muy, pero muy pocos clics. No usando las plantillas que trae, sino creando las tuyas propias. Eso es lo que le agrega valor. Contame, por favor, en los comentarios cuál fue la mejora o la novedad que más te impactó, por qué te impactó, cómo la pensás usar. Comenta. Te digo que comentes porque voy a sortear 3 licencias mensuales Pro, es decir, las que tienen todas las herramientas que te mostré hoy, para los que comenten. Esta vez no voy a elegir a los que tengan más likes, sino que vamos a hacer un sorteo entre todos los que comenten el video. El video, por favor, el video público, no en el chat del estreno, no en el video para miembros, no en el video para Patreon. Vayan a YouTube a ver el video público, el que sale en mi canal de YouTube, el que tiene la mayor cantidad de vistas, a ese. Comenten en ese, que seguramente debe ser este que estás viendo, pero asegúrate de no comentar ni en Patreon ni... suscríbete a Patreon, digo, ya que estamos. Tenemos cualquier cantidad de material del que yo sé que se extraña en mi canal de AutoCAD y de Revit. Sobre todo se extraña en mi canal porque me estoy dedicando a todo lo que es inteligencia artificial y novedades de software. Y el resto lo estoy poniendo todo en Patreon, aunque vamos liberando de ahí a Arcmanes Pro, mi otro canal, mi canal secundario, al cual también te invito, porque, bueno, una vez que el video tiene ya cierto recorrido dentro de Patreon, lo sacamos afuera, y digo lo sacamos, pero lo saco, soy yo solito que trabajo en todo esto. Y vos también, y Wilson.
pero Wilson solamente comenta. Entonces, bueno, entiéndanme, pues tengo que moverme manteniendo los dos canales, manteniendo la plataforma de Patreon, saliendo a dar charlas, conferencias, seminarios, talleres en universidades y demás. El tiempo no me alcanza para todo. Les decía que se suscriban a Patreon, les decían que comenten porque voy a hacer sorteo, va a ser sorteo entre los que comenten. No voy a elegir el mejor comentario y vamos a elegir 3 ganadores y 3 suplentes, ¿sí? Cuando yo hago el sorteo, comento inmediatamente, te respondo tu comentario al que vos ganaste y te digo, fulanito, ganaste la licencia. Tenés una semana para comunicarte conmigo a través de estas plataformas que les voy a dejar ahí. Si al cabo de una semana no se comunican conmigo, esa licencia va a parar al primer suplente, al cual le mando también el mail diciéndole, le respondo el mensaje diciéndole que se ganó la licencia Pro mensual de 5 render. Y si no me responde, bueno, esas licencias las sorteo ya dentro de Patreon. Así que estén atentos, por favor, a las notificaciones de YouTube cuando yo te respondo un comentario, porque significa que ganaste la licencia. Ojo que hay uno dando vuelta por ahí que tiene mi nombre y que comenta en los mensajes y los manda a ver determinado sitio. No soy yo. Yo solamente te respondo el mensaje y te pido que te comuniques conmigo en LinkedIn o en Instagram de determinada manera. No mando a que vayan y hagan clic en ningún lado. Ojo, porque no sé de qué manera sacarlo, porque un imbécil que se pone mi identidad, pone mi foto, pone mi logo y demás, yo ya lo he denunciado, pero bueno, mucho no se puede hacer. Así que así estamos. Ojalá te ganes la licencia, ojalá lo pruebes, ojalá si estás usando otro software de rendering que estás muy cómodo con su flujo de trabajo, esta versión en castellano te seduzca y te seduzca la gran potencia que tiene y te ahorres de esa manera más de $1000 al año, utilizando una versión que vale $360 al año, la versión Pro. No se puede creer, no se puede creer. Bueno, nada, terminamos acá. Yo espero, primero te pido perdón porque el video haya sido tan largo, pero en segundo lugar espero que te haya servido todo lo que te mostré para que te dé un envión más grande en el comienzo. Anda a descargar ya la versión de D5 Render 2.7. Tenés para descargarla el link en la caja de descripción, o lo voy a poner también en el primer comentario, en el comentario fijado. Porque ya está disponible, ya llegó. O sea, D5 Render anunció que ya venía y lo largó, y no avisó que ya lo había largado. Bueno, está disponible, descargalo, ya te veo muy prontito. Te dejo el botón de descripción de este lado. Y de este lado te dejo un par de videos para seguir aprendiendo, porque ya ves que siempre aparece algo nuevo que hay que aprender. Chau, nos vemos.